sequía y la situación de los campos se hacía insostenible y angustiosa. Los embalses estaban vacíos y en noviembre de 1981 no se pudo sembrar el cereal. Se esperaba que la cosecha de aceituna fuera de 400 millones de kilos, cuando en una cosecha normal era del doble. El 10 de noviembre se anunciaban restricciones en el suministro de agua para los jiennenses, ya que el pantano del Quebrajano se encontraba al 16,6% de su capacidad. 11 horas de agua. La ganadería pasaba hambre, ya que no había pasto. A finales de diciembre llega el agua, pero en forma de temporal, que causa un muerto en Rus y otro en Jodar. Los vientos llegan a alcanzar 140 km/h, viviéndose una Navidad dramática. Desde finales de octubre, el grupo socialdemócrata de UCD pretendía abandonar el partido. Esta vez implicaba directamente a Calvo Sotelo, que veía cómo el gobierno se desestabilizaba. Y el 3 de noviembre, 9 diputados, entre los que se encontraba Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, y 6 senadores, se dieron de baja. La ruptura del partido por culpa de la ley del divorcio era evidente. El presidente del gobierno, Calvo Sotelo, se ve cercado entre un sector suarista, los firmantes de la plataforma moderada y la posibilidad de disolución del Parlamento. Rodríguez Sahagún, presidente del partido y hombre de confianza de Suárez, es obligado a dimitir el 14 de noviembre. Calvo Sotelo es elegido presidente del partido en el Consejo Político del día 21 del mismo mes, para apaciguar las diferentes partes y situar a la UCD en el centro como opción política. El clima de la UCD jiennense era de expectación, sin que hubiera habido ninguna distensión dentro del partido, pero ya había fugas. Lo que hizo UCD fue una ilusión de salir a la vida moderna, de salir a la vida democrática, pero era de un desconocimiento enorme después de 40 años de haber vivido un partido único, y entonces se nos ofrecía como una ilusión el poder participar en la vida pública. Luego se pasó a la concreción de ocupar cargos, de ocupar sillones, y entonces ahí ya empieza el vete de aquí y quítate que me pongo yo. Las diferentes corrientes de UCD pues se desintegran tal como nacieron. Cuando ves que ya dices, mira, es que ya no sigo más, es que esto se acaba, que sí, es que la unión forzada en principio, después aceptada y ahora desmembrada de distintas familias ideológicas dentro de la UCD se va. Que se vio que cada uno iba ya a salirse al partido que ellos te creían más oportuno. Y aquí en Jaén, cuando ya inicia UCD su debacle y sus peleas y sus cosas y su desaparición, pues nosotros incorporamos de la Unión de Centro Democrático, no te diría yo al 100% porque es falso, pero al 80% de la gente de Unión de Centro Democrático se incorporó al partido, pero se incorporó con todo, vamos, ellos, las sedes, sus militantes, muchísima gente. Y eso fue lo que nos facilitó ya el gran tirón del 82. No había una labor de difusión, o sea, al afiliado no le llegaba, el afiliado se enteraba más por la prensa que por el propio partido. 3 de diciembre, homenaje del Ayuntamiento de Jaén al doctor jiennense Luis Sagaz, nombrándolo hijo adoptivo y dándole la medalla de oro de la ciudad. El día 10 se celebró el acto en el Salón de Plenos y a partir del día siguiente el sanatorio El Neveral pasó a llamarse Doctor Sagaz. Don Luis Sagaz era digamos, todo un emblema en la medicina del pulmón en España, ¿no? Y ciertamente fue un hombre que también estuvo en política y en tiempos muy distintos de los nuestros, pero nosotros homenajeábamos al médico. Y fue el gran impulsor del Neveral, un Neveral que ahora se encuentra tan deteriorado, tan olvidado de la administración sanitaria andaluza, pero este hombre fue un gran benefactor del Neveral y los enfermos que tuvo
siempre lo ha recordado como ese gran hombre que hizo del Neveral un centro de especialidades, que era, yo creo que único en su género. Ha sido el director casi perpetuo, diría yo, del hospital, que entonces era Sanatorio del Neveral, y que se tomó la decisión de cambiarles la denominación por la de Doctor Sagás, como homenaje a la capacidad médica y al prestigio que el hospital del Neveral de Jaén tuvo en todo el ámbito regional. 5 de diciembre. Manuel Fraga visita Jaén, concretamente el Cine Lis Palace, en olor de multitudes. Tras el éxito obtenido en las elecciones gallegas, se confirmaba lo que todo el mundo sabía: el ascenso de Alianza Popular y el descenso de UCD. Pero los porcentajes daban más votos de lo esperados a Coalición Democrática. 12 de diciembre. Soledad Becerril, recientemente nombrada ministra de Cultura, visita el Museo Provincial de Jaén. Se trata de la primera mujer que accede a una cartera ministerial desde la Segunda República. El caso de Soledad no fue por cubrir ninguna cuota, porque ni entonces ni se hablaba de cuotas, sino que era una persona súper capacitada, y lo ha demostrado como alcaldesa de Sevilla posteriormente y como defensora del pueblo hasta hace unos meses, como quien dice. Y como tal persona capacitada se le eligió. 19 de diciembre, cuarto Congreso Provincial del PSOE. En el debate de la gestión de la Ejecutiva Provincial se produjo un áspero enfrentamiento entre Fernando Calahorro y la dura réplica que siguió de varios delegados, sobre todo de la agrupación local de Torreperogil, que encabezaban el sector crítico. Izquierda Socialista salía a discutir siempre, desde siempre. Hay una anécdota muy buena, que casi siempre en los comités provinciales siempre se decía miembros para la mesa, y nosotros, el sector oficial, que era el mayoritario, siempre decíamos miembros Antonio Ojeda, y Pedro Raigal, que en paz descanse, siempre proponía a Manuel Márquez por parte de Izquierda Socialista, hasta que en una de estas reuniones Pedro Raigal se adelantó a todo y propuso a Antonio Ojeda. Y le dijimos, pero Pedro, ¿cómo propones tú al nuestro? Y dice, coño, para ganar alguna vez, que siempre pierdo, ¿no? y propuso al nuestro, ¿no? Por último, se eligió al nuevo comité provincial, que quedó en su mayoría integrado por los mismos miembros salientes de la anterior ejecutiva socialista, y la incorporación de Cristóbal López Carvajal como vicesecretario general. 18 de diciembre. Se establece el modelo del nuevo escudo de España. Se alejaba así del escudo impuesto por el gobierno franquista en 1938. Desaparecía así el águila de San Juan de nuestras banderas. Con el tiempo, tanto simpatizantes de derechas como de izquierdas llamaron a aquella bandera preconstitucional como la del aguilucho. El claustro del convento de los Carmelitas Descalzos y su patio interior es demolido en el mes de septiembre de 1982. Tras la desamortización de 1836, todo el convento pasa a ser propiedad del conde de Humanes. Tras este derribo quedó en pie solo la parte de la iglesia y el camarín de Jesús. 5 de enero. La prensa ya comenzaba con el juego de nombres de cara a las primeras elecciones autonómicas. Antonio Ojeda por el PSOE, Eduardo Gallardo por el PSA, Payar Albert por UCD y el carolinense José Rodríguez estaban encabezando candidaturas. Tenía clarísimo porque yo era entonces la persona más comprometida con el partido y el secretario, y el que tiraba del partido aquí en la provincia. Ese mismo día volvió a tocar el gordo de la Lotería del Niño en Jaén. 206 millones se repartieron desde la Administración 1 de la calle Arquitecto Verges. Muchos de estos fueron a parar al barrio de Peñamefécit, donde una tienda de comestibles había hecho participaciones. Los casos de gente humilde que fueron agraciados se sucedieron. Tuve que ir a hacer el reportaje al restaurante Jockey, donde estaba don Juan Ruiz Rico, a la sazón presidente de la audiencia, que fue el que le tocó la lotería. Y entonces le hice un reportaje a don Juan y a algunas personas de su cercanía que pillaron un buen pellizco de millones en ese sorteo. Por otro lado, el temporal de lluvia y viento que azotó a toda la provincia a finales del año 1981 dejó 343 litros por metro cuadrado en el pantano del Quiebrajano. A pesar del agua caída, seguíamos en alerta azul.
Pero no todo quedó así, ya que el día 12 de enero comenzó una ola de frío que nos dejó bajo cero. 9 de enero. Resultó designado Fernando Calahorro portavoz de los delegados socialistas de la provincia de Jaén para el tercer Congreso Regional del PSOE de Andalucía. Calahorro hizo una exposición bastante dura en su ponencia, criticando la gestión de la Comisión Ejecutiva Regional del partido y del Comité Director. Alfonso Guerra quería controlar Andalucía, y la manera de controlar Andalucía era eliminar políticamente al presidente, que era Rafael Escuredo. El secretario general era José Rodríguez de la Borbolla, ¿vale?, de Andalucía. Y en aquel congreso, Jaén, que era la agrupación mayoritaria, que la representaba yo, le hicimos una fuerte crítica a José Rodríguez de la Borbolla, ¿vale? Una fortísima crítica. Error político. Esto lo digo ahora, desde esta perspectiva. En aquel entonces no lo vi. Error político. Acepté que Alfonso Guerra me enviara con una delegación en mitad del Congreso, con una delegación parlamentaria, que yo era diputado, a Israel, ¿vale? Y abandoné el Congreso y me fui. Y cuando volví, se lo dije a Rafa Escuredo, a Rafael, le dije: Rafa, que me tengo que ir. No, si vienen a por nosotros. Si a mí me ha llamado Felipe diciendo que no se nos ocurra romper esto, no sé qué, que no era romper, que era crear una ejecutiva distinta a la que quería Alfonso Guerra, ¿vale? Y a partir de ahí, pues empezaron a crecer los enanos. A partir de ese congreso se produce una quiebra de Fernando fundamentalmente con Guerra. Y Guerra, de alguna forma, pues nos indica que Fernando no debe de ser el secretario general de Jaén, que no se fía de él. Y a partir de ahí se monta una operación para quitar a Fernando. Esta crítica no sentó muy bien a Alfonso Guerra. Si sumamos un tema personal con Juan Zarrías, comienza una atmósfera de recelo en torno a Fernando Calahorro, que posteriormente se agravaría. Me acuerdo muy bien que aquella ponencia empezaba con una frase que luego al final pues vi que estaba en la Constitución Americana, en la Declaración de los Padres Fundadores. Decía: el socialismo es un proyecto de felicidad para el hombre, ¿no? Y entonces allí se teorizaba sobre un concepto, claro, que no se tendía en pie, que era el nacionalismo de izquierda, ¿sabes? Y ese es el tema, digamos, hay un tema político, y la agrupación de Jaén no estaba, mayoritariamente no estaba en aquella tesis. 13 de enero. Se da a conocer que la residencia sanitaria Capitán Cortés, ahora Hospital Médico Quirúrgico, sufre un retraso en su remodelación. El fin de su ejecución estaba programada para febrero de 1982. Tardaría un año más y el presupuesto inicial se duplicó. Lo que no puede permitirse es hacer una obra de esa envergadura en un hospital para, de alguna manera, adaptarlo mínimamente a las necesidades con los enfermos dentro, Y hubo que hacer aquella diáspora. Claro, la gente no lo entiende. Claro, al familiar o al enfermo que le dice que usted se tiene usted que ir a Linares, se tiene usted que ir a Úbeda o a Granada, que fueron muchos también, o a Córdoba, para que podamos hacer esto, bueno, eso es difícilmente de comprender, y bueno, pero lo tienes que hacer. 14 de enero. Se da a conocer la fecha de las primeras elecciones al Parlamento andaluz, el domingo 23 de mayo. 16 de enero. Otro interno del Sanatorio Los Prados aparece muerto. Tras caer a un caz, se quitó la ropa para secarse y murió de frío. Arreciaron las críticas a la reforma psiquiátrica. Enrique se encontró con una oposición muy fuerte por parte de los mismos médicos del psiquiátrico, desprestigiándolo, creándole leyendas que no existían, que eran mentiras. Ya digo, por la gran amistad, yo he estado comiendo casa Enrique, hemos estado juntos, lo conocemos, hemos estado trabajando, hemos ido a los pueblos a explicar a los familiares, que eran los que más se angustiaban de que se abriera el manicomio porque volvían sus pacientes a los pueblos. Se angustiaban de ver a su hijo que estaba en la calle. Era los que más oposición ponía, con el amparo y la ayuda de muchos médicos que había en aquel momento en el psiquiátrico. Si hubo crítica en los medios de comunicación, en la prensa fundamentalmente, por la reforma psiquiátrica, es porque era rara la semana que no había algún acontecimiento, algún suceso, incluso sucesos graves, que ponían en tela de juicio esa reforma.
había que comprender también la reacción de los medios y la reacción ciudadana. El doctor González Duro se quejaba mucho de eso, pero esa presión estaba un poco regentada por el sentido común y había unas razones poderosas, ¿no? 17 de enero. En el segundo Congreso Regional de Alianza Popular, celebrado en el Hotel Los Lebreros de Sevilla, se barajan los nombres de José Rodríguez y Gabino Puche para la Secretaría Regional. Es nombrado el primero. Puche conseguiría la presidencia regional 5 años después. Los dos fueron nombrados vocales de la Junta Nacional un mes después. Por otro lado, se comentaba que Fernando Arenas del Buey podía ser presidente regional de UCD en Andalucía, pero fue desmentido días después. 20 de enero. Tras muchos problemas de salud, fallece Julián Jiménez, un histórico del PSOE en clandestinidad y alcalde de Linares. La localidad se paraliza. Se suspendieron las clases y algunos comercios cerraron. La capilla ardiente, situada en el ayuntamiento, y el entierro fueron multitudinarios. Este hombre tenía una personalidad totalmente reconocida en Linares. Era un hombre muy inteligente, con mucha experiencia. Y bueno, pues su función en la alcaldía era extraordinaria y el atractivo para la gente de la calle lo era. Y duró muy poco tiempo. Además estuvo enfermo, estuvo aquí en Jaén, en el hospital del Neveral, un tiempo y duró poco tiempo. Julián Jiménez ha sido un alcalde irrepetible, ha sido un icono de los alcaldes de la provincia. Un hombre mayor, un hombre reposado, un hombre sensato, un hombre que le gustaba a la izquierda que le gustaba a la izquierda y a la derecha, pero también era una persona muy humana y muy íntegra y se abrió a todos los linarenses. Por eso, cuando murió, pues fue un acontecimiento jamás vivido, creo yo, en Linares, porque todo Linares, de toda la ideología, pasaron por la capilla ardiente para decirle adiós a un gran político y a una gran persona. Irrepetible Julián Jiménez. 28 de enero. A la salida de Fernández Ordóñez, 4 meses antes, se suma la de 3 diputados, entre los que se encuentra el antiguo portavoz, Miguel Herrero de Miñón. Los parlamentarios ingresaron en las filas de Coalición Democrática. La posibilidad de elecciones anticipadas se hace cada vez más real. En este ambiente llegaron las elecciones autonómicas andaluzas de 1982, en las que el PSOE barrió a la UCD, siendo incluso superada por Alianza Popular, que pasó a ser el segundo partido más votado. Incluso los pobres resultados que obtuvieron se pudieron considerar, como una victoria, ¿no? Porque la política llevada a cabo por UCD en Andalucía fue totalmente negativa, porque la gente quería oír otra cosa. Las consecuencias no se hicieron esperar y en julio de 1982, Óscar Alzaga, con un grupo de diputados y senadores, fundaría un partido democristiano, el Partido Demócrata Popular, PDP, proclive a una alianza con Alianza Popular. La última y más dura deserción del partido fue la del propio Adolfo Suárez, que el 29 de julio de 1982 anunció que abandonaba UCD y creaba un partido, el Centro Democrático y Social, CDS. El declive de la UCD empieza a partir del cambio de actitud con respecto al trámite autonómico del 151. A partir de ahí, porque las manifestaciones en toda Andalucía promovidas por el PSOE, que tiene una capacidad de movilización extraordinaria, fueron constantes. 28 de enero. Más varapalos para la reforma psiquiátrica planteada desde la Diputación. Aparece otra fallecida más, Iván III, que es arrollada por un talgo. 4 días antes, otro enfermo es atropellado por un autobús y 2 días antes, un tercer paciente, en régimen abierto, se arrojaba a los coches que transitaban por la avenida de Madrid. Los 2 o 3 suicidios que hubo en la época de Duro se dimensionaron de una forma espantosa, de forma que lo anterior no había ocurrido, ¿no? Para la prensa de aquella época y para la sociedad de aquella época, lo anterior no había ocurrido. Y algunos accidentes, yo recuerdo algunos de ellos,
que no fueron seguidos, sino que fueron accidentes. Lo cierto es que en un primer momento la reforma psiquiátrica fracasó por los incidentes y la publicidad negativa de los medios. En 1983, Enrique González Duro fue cesado, pero la reforma no cesó y hoy en día no hay un sanatorio psiquiátrico con internos. Existe la séptima del neurotraumatológico, donde los pacientes pasan de manera temporal para sus tratamientos. Aquello fue impopular para la Iglesia, que allí se estaba fornicando libremente. Para los médicos, que aquello pues no era la medicina tradicional de venga pastilla y venga pastilla. Para los farmacéuticos y la farmacia, que se vendía menos medicación, porque la medicación desapareció prácticamente. El electroshock desapareció, ya ni se aplica, últimamente parece que se está aplicando algo, ¿no? En fin, hubo una reforma radical de aquel sistema que había y tan impopular. 7 de febrero. Se anuncia el viaje del Papa Juan Pablo II a España para el mes de octubre. 8 de febrero. El mantenimiento de la ciudad no es fácil. La calzada del Paseo de la Estación a la altura del Hotel Condestable se hunde al paso de un 2 caballos. Los dos viajeros resultan convulsionados. El dueño presentó denuncia contra el ayuntamiento. Con razón. Eso ocurrió con mucha frecuencia. Porque es que resulta que el Paseo de la Estación se remodela allá por el año 57, 58 quizás. Y en aquella remodelación se hace una zanja enorme y se mete un embovedado de cemento por donde va a ir el alcantarillado, la red de agua, el alumbrado, todo esto. Y alguien tiene la feliz idea de hacer la acometida de agua y la acometida de alcantarillado directamente desde esa bóveda hasta la casa sin abrir zanjas por arriba. En palma. Y luego aquello se queda como se quede. Y pasan los años y un día se hunde un sitio y otro día se hunde el sitio. Mientras tanto, las distintas quinielas para ir en las listas de las elecciones a la Junta de Andalucía se sucedían en prensa y venían a visitarnos los pesos pesados de diferentes partidos. El Partido Comunista fue el primero al desvelar los nombres de Manuel Anguita Peragón, Pilar García Márquez y Concha Caballero en los primeros puestos. El PC era el único partido mayoritario que solía incluir mujeres en sus listas, pero lejos quedaba la paridad. En el PC en Jaén había muchas mujeres, en proporción, vamos, había más hombres, pero había un grupo de mujeres muy interesantes. Estaba Concha Caballero, estaba Pilar, estaba Rosario, había unas mujeres guerrilleras de esas avezadas y con experiencia política, para lo que era la realidad social del momento. Y cuidado, es que de entonces ha llovido. Hoy no hay paridad, todavía hoy, en muchas cuestiones, ¿no? Pues imagínate tú del 82. 20 de febrero. Sigue la racha de Apache y actúa en Aplauso, el programa de referencia sobre música pop rock. Nosotros nos hicimos famosos con 3 apariciones en televisión. Claro, nosotros hicimos 3 o 4 veces el programa de Aplauso. Después hicimos 300 millones, que era un programa que se hacía para toda América. Después hicimos otro programa que se llamaba Directísimo, que lo hacía Íñigo. Luego hicimos otro que se llamaba Fantástico. En mi casa mi familia se reunía y hacían palomitas el día a las 6 de la tarde los sábados para ver Aplauso. Era un acontecimiento, era un grupo provinciano que de repente de estar jugando en los campillos están jugando en primera división. 22 de febrero. El PTA se disuelve y sus miembros pasan a formar parte del PSA. Isidoro Moreno, coincidimos en el Comité Nacional. Isidoro Moreno era el máximo dirigente del Partido del Trabajo y entró en el Comité Nacional del PSA, Partido Andaluz. 25 de febrero. La entrevista entre Landelino Lavilla y Jesús García Añoveros, ministro de Hacienda, impulsa definitivamente la integración del colegio universitario en la Universidad de Granada. El colegio universitario era una especie de academia universitaria, ¿no? Integrarse en la Universidad de Granada era una aspiración de hacer un centro universitario con mayúsculas, ¿no? En febrero, ante el grave problema que suponen los vertidos de Alpechín, el MOPU
y los sectores afectados firman un convenio para reducirlos y eliminarlos. 2 de marzo, crisis en el tripartito municipal. La Comisión Permanente del Ayuntamiento de Jaén aprueba la licencia de obras del Colegio Divino Maestro con los votos favorables de UCD y PSA, la abstención de los comunistas y el voto contrario del PSOE. El alcalde de Jaén, Emilio Arroyo, responde con una carta donde informa que un posible parque que sustituyera a la senda de los huertos quedaría reducido con esta construcción. Escolares y padres se concentraron en la plaza de Santa María para solicitar la concesión de la licencia. Y de pronto aparece, se presenta en el ayuntamiento un proyecto de construcción de un colegio. De una congregación religiosa. En ese sitio, en la parte del plan general, que era zona verde del plan general, que da a la senda de los huertos. Con lo cual se cierra toda la entrada posible al parque por ahí, por la senda de los huertos. Miren ustedes, vamos a hablar con esta familia. El ayuntamiento le ofrece el solar que sea, el ayuntamiento tiene solares, pero lo compra donde sea conveniente y sea adecuado edificar. No, había que decirle que sí. Y se le dijo en un pleno que sí. El Partido Socialista votó en contra. Yo me abstuve argumentando que lo había traído al pleno por no contrariar a la petición de la mayoría de la corporación, pero que yo me tenía que abstener porque no me parecía correcto. 5 de marzo. El Comité Provincial del Partido Socialista se reúne en Úbeda para modificar la lista de 13 candidatos elaborada por la Comisión Ejecutiva Provincial. Fernando Calahorro, como secretario provincial, está otra vez en el punto de mira. En esa Comisión Ejecutiva Provincial, el secretario general, que era Fernando Calahorro, presenta un proyecto de lista que no satisface a la Comisión Ejecutiva Provincial. Y la Comisión Ejecutiva Provincial corrige ese proyecto, lo corrige de manera significativa. El problema se produce porque cuando se celebra el Comité Provincial y el secretario general tiene que presentar la propuesta de lista al Comité Provincial, el secretario general no presenta el proyecto de lista aprobado por la Comisión Ejecutiva. Eso es un hecho sin precedentes, que origina una crisis que ya tenía ciertos descontentos previos, pero no de la envergadura de esa naturaleza. 6 de marzo. Se publica en Diario Jaén un esperpéntico episodio que llevaba días a la vista de todos. Por no llegar a un acuerdo, un constructor derriba todo el edificio de su propiedad, al final de Bernabé Soriano, menos una peluquería que se niega a vender su local. La situación se eternizó durante meses. Recuerdo que se quedó ahí en medio, en la barbería de Toledano, y después construyeron. 20 de marzo. Se hacen públicas las listas de UCD por la provincia de Jaén para las elecciones al Parlamento de Andalucía del 23 de mayo. Fernando Arenas del Buey y José Luis Puche Pardo copan los 2 primeros puestos respectivamente. El 26 se publica la lista del PSA con Eduardo Gallardo a la cabeza. Se había barajado la posibilidad de que ese puesto fuera cubierto por Pilar Palazón, pero ella se encargó de negarlo. La lista de Alianza Popular, que se dio a conocer el 12 de abril, quedó encabezada por José Rodríguez y Gabino Puche en los 2 primeros puestos. Unidad Andaluza, el partido creado por Clavero Arévalo, no se presentó por falta de medios económicos. El 14 se presentó la polémica lista del PSOE. Antonio Ojeda encabezaba la lista, seguido de Leocadio Marín, Gaspar Zarrías, el ujetista José María Sánchez y Luis Ramón Benavides. Esa actitud de Fernando de hacer él las listas sin contar ni con su ejecutivo. Es decir, esta es la lista, me imponen que de número 1 vaya a Antonio Ojeda, que de número 2 vayas tú, pero el resto de la lista la pongo yo. Y Fernando hace la lista que él quiere. 15 de abril. 11 partidos, 4 más de los esperados, concurren a dichas elecciones. Los esperados eran UCD, PSOE, PC, Alianza Popular, PSA, Fuerza Nueva y Falange Española de la Jons. Se le sumaron, de última hora, Unificación Comunista de España
Movimiento Falangista de España, Solidaridad Popular de Andalucía, un partido ubicado en Bailén, y Movimiento Comunista de Andalucía. 16 de abril, el Colegio Universitario de Jaén se integra en la Universidad de Granada por un Real Decreto que aprueba el Consejo de Ministros. La creación del campus, ¿qué significa? Significa que el campus funciona como una especie de ente dependiente de Granada, pero dependiente directamente del rector de la Universidad de Granada. Pero a partir de ese momento, la autonomía de los diferentes departamentos, presupuestos, etcétera, es autónoma respecto a Granada. No respecto a la Universidad de Granada, sino respecto a los departamentos de Granada, con lo cual las posibilidades de autonomía son muy superiores, ¿no? Y estaba claro que desde ese mismo momento ya se empezaba a hablar de que esto acabaría desembocando en una universidad autónoma, ¿no? Todo preparado para las primeras elecciones autonómicas. También serviría para que los distintos partidos baremaran sus fuerzas después del descalabro de la UCD y del cómo afectaría la sangría centrista. Hasta ese momento todo era una incógnita y era difícil diagnosticar un bipartidismo futuro que no tardaría en llegar.